Buenas tardes. Vamos a empezar el culto cantando el número 394, Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Amén. Bienvenidos. Vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Queremos que este tiempo sea un tiempo especial, un tiempo dedicado a ti, Padre. Queremos que tú seas el invitado principal y que tú recibes toda la honra y la gloria y que podemos tener un buen tiempo contigo y te damos gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 410, Que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir.
Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Es un gozo verles. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Deuteronomio capítulo 30, y queremos el versículo 19. Deuteronomio 30, 19. La palabra de Dios nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que viváis tú y tu descendencia. Repito en favor del pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que viváis tú y tu descendencia. Vamos a abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación, Padre. Pedimos, Padre, que tú nos hables, que tú nos enseñes, Padre, que nuestros corazones están abiertos y listos para recibir lo que tú tienes, Padre. Queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas, Padre. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos que nos dice que somos responsables delante de Dios, ¿verdad? Somos responsables por las decisiones que hacemos. Aquí vemos que tenemos una decisión: la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Y Dios dice: escoge. Y realmente esto es interesante. Este es un regalo
inestimable que realmente nos hace como Dios. Más que eso, nos hace dioses a la misma vez. ¿Cómo es eso? Dioses. Vamos a Juan 10:34. Juan 10:34. Aquí en capítulo 10 de Juan, en el versículo 34, Jesucristo dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Pues aquí Cristo está citando el Viejo Testamento. Realmente el Salmo 82:6. Vamos al Salmo 82:6 para entender lo que se está diciendo ahí. Porque, ¿qué es esto de dioses? Que somos dioses. Pues aquí en Salmo 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. ¡Wow! Interesante. Somos dioses. Pues la siguiente pregunta que debemos preguntar, ¿cuál es el contexto de esta declaración? Pues si vamos a Salmo 82, los primeros 4 versos, no lo vamos a cantar, lo vamos a leer. Aquí dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. La lengua no quiere funcionar, perdone. Librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Así que aquí vemos que Dios está declarando que somos dioses. ¿Cómo? ¿Cuál es el contexto aquí? Pues porque tenemos la habilidad de juzgar como jueces. Y es interesante que esto es lo que nos hace como Dios. Nos hace dioses. Bueno, no vamos a adorar a nosotros mismos. Vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué nos hace dioses? ¿Nos hace como Dios? Pues podemos determinar todas las cosas. Tenemos decisión. Hasta somos príncipes en esto. Si vemos el verso 7 aquí en Salmo 82, dice, pero como hombres moriréis, y como cualquier de los príncipes caeréis. Aquí está hablando de muerte, pero aquí se refiere a hombres príncipes. Como hombres, como príncipes. Y realmente, ¿de qué se trata eso? Pues somos príncipes, somos hombres, no somos animales que andamos por el instinto, somos hombres, somos príncipes. Podemos determinar todas las cosas de nuestra vida, tenemos decisión. Por eso, hasta Jesucristo dice, no dice la ley, sois dioses. En eso somos dioses. Podemos decidir entre la vida y la muerte. Podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Hay otra cosa en la creación menos que los ángeles que tiene ese tipo de decisión. Y los ángeles no tienen la decisión, la determinación de todas las cosas como nosotros.
nosotros somos el pináculo de la creación, no los ángeles. Por eso Satanás nos odia. La pregunta surge otra vez. ¿Qué es lo que nos hace dioses? Decisión, ¿cómo es eso? Bueno, voy a darles unos ejemplos. Vamos a Josué 24:15. Josué 24:15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Aquí un versículo bien conocido dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí la Biblia y Josué nos está señalando que somos dioses. ¿Por qué? Porque podemos escoger servir a Dios. Podemos escoger servir a Dios. ¿Qué más nos hace dioses? Pues vamos al Proverbio 1:29. Proverbio 1:29. Aquí en Proverbio 1:29 nos dice lo opuesto aquí. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El punto aquí es, el salmista aquí nos está diciendo que podemos decidir no servir a Dios. Tú tienes la determinación en tu vida. ¿Servir a Dios o no servir a Dios? Esto es lo que te hace como Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver un ejemplo de alguien que toma una decisión firme en cuanto a estas cosas. Hebreos 11 y vamos a los versículos 24. Hebreos 11, los versículos 24 al 26 dice: y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que aquí vemos un ejemplo de decisión. Aquí nos demuestra que los extremos sí pueden influir, pero no determinan nuestra decisión. Aquí Moisés tenía todo, todas las riquezas del mundo. Egipcio tenía de todo. Y como hijo de la hija de Faraón, tenía todo, era rico, más allá que podríamos imaginar. Tenía eso ahí, pero él decidió, no, yo quiero sufrir con el pueblo de Dios. El otro extremo. ¿Tú quieres todo lo bueno de la vida o quieres todo lo malo de la vida? Escoge. ¿Qué escogió Moisés? Parece que escogió mal, ¿verdad? Escogió sufrir. Pero aquí él estaba mirando otra cosa. Estaba mirando el galardón de Dios. Y eso es algo que es eterno. Mientras lo bueno de este mundo es momentario. Pero el punto aquí es, Moisés pudo determinar su vida.
Podía escoger. Estas cosas no le limitó en su decisión. Esto es lo que nos hace dioses o como Dios. Porque podemos decidir, determinar cómo va a ser nuestra vida. El punto es, no hay excusas por las decisiones que tomamos. No hay excusa. No, pero el mundo era fuerte y yo soy débil. No. Tú decidiste. Por eso el pueblo de Israel tiene a Moisés en alto. En ese tiempo que él los iba a sacar, no, le odiaban. No le querían creer. Puros problemas. Pero después, hasta hoy en día, Israel pone a Moisés en alto. ¿Por qué? Porque tomó una buena decisión en su vida. El punto es, nosotros tenemos poder para escoger lo mejor del mundo o las recompensas eternas. Tenemos poder en cuanto a esto. Y realmente hay dos cosas que quieren controlar nuestras decisiones. ¿Sabes cuáles son esas dos cosas? Que siempre están influenciando y hasta quieren controlarnos. ¿Y pueden controlarnos? ¿Cuáles son estas dos cosas? Pues vamos a Juan 8:34. Juan 8:34. Juan capítulo 8, versículo 34. Aquí Cristo hablando otra vez y dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que la primera cosa que quiere influenciar nuestras decisiones, quiere controlar nuestras decisiones, y sin Cristo son controlados. Porque ahí en Juan 10:34, somos dioses, ¿en quién? Porque somos los hijos del Altísimo. Los que no son hijos del Altísimo, no necesariamente. No son hijos de Dios y más bien son controlados, son esclavos del pecado, controlado por el pecado. Y cuando yo miro atrás de mi vida, que yo no conocía a Cristo, yo estaba controlado por el pecado. El pecado reinaba en mi vida sin Cristo. Así que si quieres ser dioses, crea en Cristo. Porque realmente puede decir, son dioses porque tenemos decisión. Aunque controlados, somos responsables por las decisiones. Todavía somos Dios, pero no tan libres para tomar la decisión. Controlado por el pecado. ¿Cuál es la segunda cosa que controla antes de Cristo? Pues Juan 8:44, en el mismo contexto aquí, Cristo hablando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que aquí la otra cosa que nos controla las decisiones. La influencia está ahí desde el diablo y sus demonios. Y esto es antes de conocer a Cristo.
Realmente somos controlados por los deseos de Satanás. Somos responsables por la decisión. El punto es como ese refrán se dice, dime con quién andas y yo te diré quién eres. La influencia en tu vida que te controla, que te manipula, es el pecado y Satanás. Pero, ¿por qué en Juan 10 nos dice, sos dioses? Pues, realmente llegamos a algo tan precioso cuando llegamos a Cristo. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 36, aquí mismo. Cristo hablando dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el punto aquí? Sí, podemos tomar decisiones, pero más bien somos controlados por cosas fuera de nosotros mismos. Pero si queremos llegar a tener decisión libre, sí, las influencias vienen, pero tenemos poder para determinar las cosas libremente. Es en Cristo. Porque aquí nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué es lo que Cristo vino a este mundo para librarnos? Del pecado. ¿No murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, para librarnos del pecado? Claro que sí. ¿No vino al mundo para vencer a Satanás? ¿Librarnos del control y la influencia de Satanás? Claro que sí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que cuando llegamos a Cristo, podemos tomar las decisiones libremente. Y eso es poder. Eso es poder. Se dice que cuando uno está libre para tomar las decisiones, eso es poder. Pues Dios hace posible que podemos determinar si aceptamos su regalo de la vida eterna o no. Voy a regresar un poquito. Antes somos controlados por el pecado y Satanás, pero es Dios mismo que nos atrae a Él mismo y nos habilita a tomar una decisión. ¿En qué cosas? 4 cosas. 4 cosas importantes. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 11 al 12. Aquí en Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál es la decisión que Dios te da poder para tomar? Te da poder para rechazarle, no recibirle. El versículo 12 sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que aquí, ¿qué es esta libertad para tomar una buena decisión? Pues viene de Dios. Él nos da la opción de recibirle o no recibirle. Tenemos ese poder. Eso te hace dioses. Pero viene de Dios esta habilidad, capacidad. Vamos a la segunda cosa que se puede decir.
Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36. Aquí nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí, ¿cuál es la determinación o las opciones que podemos tomar? Decisión. Creer o rehusar creer. No creer. Eso es poder. Él nos ha empoderado como dioses para tomar nuestras propias decisiones. Bien o mal. Con las consecuencias buenas o con las consecuencias malas. Tú tienes la decisión. Y nosotros como cristianos, pues nosotros ya hemos tomado esta decisión. Le hemos recibido, hemos creído. Vamos a la tercera cosa, Romanos 10:13. Romanos 10:13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Aquí dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la decisión aquí para cada uno? ¿Puedes invocarle o no invocarle? ¿Qué es invocar? Pues clamar pidiendo ayuda. Tú puedes invocarle o no puedes invocarle. ¿Cómo quieres? Tú determinas eso. Esto es lo que te hace Dios. Con la D minúscula. D minúscula. No se creen tanto de sí mismo, ¿ok? Todo esto viene de Dios. Vamos con la cuarta cosa. Que Dios nos atrae a Él y nos deja tomar la decisión. ¿Cuál es esa? Romanos 10:16. Romanos 10:16. Aquí dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? El punto aquí es, tú tienes la decisión, obedecer o no obedecer. Y realmente Dios no es malo. Él no te está torciendo el brazo. Él no te está haciendo nada. Él te atrae a Él y te da toda la información y deja que tú tomas la decisión. A recibirle o no recibirle. A creer o no creer. A invocar o no invocar. A obedecer o no obedecer. Eso es poder de Dios. Wow. Interesante. ¿Por qué menciono estas 4 opciones? Porque son importantes para librarnos, para ser salvos del pecado, o libres del pecado, y libres de Satanás. De esa influencia, de ese control que nos lleva a tomar malas decisiones en nuestras vidas. Al llegar a ser cristianos, tenemos poder para tomar las decisiones libremente. Libremente del pecado, libremente de Satanás. Es otra cosa si tú quieres que el pecado te influencie. Porque si tú andas en el pecado y obedeces el pecado, pues a otra vez tú estás dejando que eso influencie a tu vida. O Satanás, de la misma manera. Si no quieres obedecer a Dios, puedes obedecer a Satanás. Hay muchos ejemplos aquí en la Biblia
de eso. Saúl, como no quiso obedecer a Dios, pues hasta una adivina para buscar consejo porque Dios no quería contestarle. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a ver los versículos 31 al 32. Aquí en Juan 8, 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí interesante que Jesucristo le dice a los salvos, los judíos que habían creído, que tienes que permanecer. ¿Tienes que permanecer en qué? En mi palabra, en la palabra de Dios. Es decir, tú tienes que tener conocimiento de las cosas de Dios si quieres conocer la verdad. Y aquí dice: y la verdad os hará libre. ¿Cómo? Te hará libre en el sentido que puedes determinar el curso de tu vida. Puedes tomar decisiones informados. Eso es poder. Conocimiento es poder. La libertad de tomar decisión sobre esa información es poder. Aquí Jesucristo está exhortándoles: sigue en mi palabra para que seas verdaderamente mis discípulos. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no son discípulos de Cristo, no están siguiendo, no conocen la palabra de Dios. No están creciendo y madurando espiritualmente y se ve que toman malas decisiones. No están aquí. Sí, mala decisión. No llegar a la casa de Dios, no llegar a aprender más de la palabra de Dios. Mala decisión de una. Y hay muchos cristianos que toman esa decisión. No es sabia. Pero tienen la libertad para tomar esa decisión. Eso es lo que les hace dioses, hijos del Altísimo. Tienes decisión. Tienes decisión para destruir tu vida, arruinar tu vida, o tienes decisión servir a Cristo y ganar tu vida. Obtener todo lo bueno. El punto aquí es, ya estoy harto de escuchar los lloriqueos de los cristianos. Pues Dios no me ama porque deja que esto me pasa y el otro. ¿Por qué? Malas decisiones. Andar en el pecado produce consecuencias malas. No servir a Dios produce ignorancia y, otra vez, mala recompensa. Malas decisiones. El punto es, Jesucristo nos libra verdaderamente ¿para qué? Para andar en un camino que era imposible antes. ¿Cuál era ese camino imposible que Satanás no te dejaba? Que el pecado te arruinaba la vida y no dejaba que andabas en ese camino. ¿Cuál es ese camino? El camino del Señor. No podías servir a Dios. Y ahora como cristianos, ¿estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos andando en el camino de Dios?
¿Estamos creciendo, madurando, informándonos, tomando buenas decisiones? ¿O seguimos en lo mismo del pasado? Dios no nos salvó para que regresamos a lo malo. Nos salvó para vivir una vida verdadera, libres, con decisión, en la gloria de Dios, no en la miseria del pecado, sino en la gloria de Dios. ¿Y cuál es lo que estamos escogiendo? Pues, la mayoría de los cristianos o la cristiandad pues, está escogiendo seguir en lo mismo. Unos cuantitos. Y hoy los veo aquí, sentados, que quieren escuchar, quieren crecer, quieren andar con el Señor. ¿Por qué? Porque el mundo es malo. Pero Dios es bueno. Así que conocimiento de la palabra de Dios es poder. ¿Por qué? Porque podemos tomar buenas decisiones. No es que Dios quiere controlar nuestra vida. Él quiere librarnos para tomar buenas decisiones. La mejor decisión. Porque tienes otras opciones. Puedes escoger mal. Cada uno de nosotros, siendo cristianos, podemos hacer lo malo. Podemos decidir para lo malo. Esa es una opción. Pero la opción que no podíamos escoger antes es la decisión de andar con Dios, andar en su camino, servirle, hacerle el Señor de nuestra vida cada día, conocer más de Él, de su amor, de lo que Él quiere para nuestra vida, el futuro para nuestra vida. ¿Has leído el libro? ¿Sabes lo que Él tiene para nosotros a la final? Va a ser glorioso. Pero tú determinas todo. Tú determinas si tú eres un fracaso con Dios o eres victorioso con Dios. Ya eres victorioso. El punto es, tú tienes que escoger eso, de andar en eso. El punto es, tú tienes poder para decisión en eso mismo. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4. Aquí dice Cristo hablando, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceréis en mí. El punto es, ¿tú quieres verdadera vida? ¿Quieres lo bueno? ¿La bendición en la vida? Pues aquí está diciendo, separado de mí no puedes hacer nada. Tenemos que permanecer en Él. Esa es una decisión que Dios nos ha habilitado poder tomar cada momento de nuestra vida. Si estás dejando que el pecado y Satanás te influyen para regresar a lo malo, lo vil de antes, pues tonto y más tonto. Y yo he sido tonto y más tonto. Y yo creo que todos nosotros hemos sido tonto y más tonto, ¿verdad? Pero el punto aquí es, aprendemos de eso. Y aprendemos que podemos decidir para Cristo, por y para Cristo en todo. Podemos determinar nuestra vida.
Este es el regalo inestimable de Dios, que nos hace más como Él, que hasta Dios mismo declara, sois dioses. ¿Por qué? Porque tú puedes determinar tu vida. Tú puedes ir en contra de Dios. ¡Wow! Qué tonto sería eso, pero tú tienes esa habilidad. Hasta siendo cristiano, hijo de Dios. Pero que no te pasa como el hijo pródigo. Perdió todo. Sí, fue aceptado al final, recibido, pero gastó su herencia. El punto aquí es, si queremos fruto para con Dios, necesitamos permanecer en Cristo, andar en el camino de Dios. Y tú puedes y tienes la habilidad de tomar esa decisión cada día. Cuando te levantas, Señor, yo quiero dedicar este día para ti. Y el día siguiente hacer lo mismo. Y lo mismo, es una decisión. Y cuando tú no decides, pues, tú vas a servir al pecado, a Satanás. Tú te vas a rebelar contra Dios, en rebelión. Pues vamos a cerrar con Hebreos capítulo 11, versículo 26. Hebreos 11, 26, porque este ejemplo de Moisés, wow. Hebreos 11, 26. Aquí Moisés dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué es vituperio? Las burlas. Las burlas. Mayor riqueza es las burlas de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Qué son los tesoros de Egipto? Pues son los placeres del mundo que son momentarios. El vituperio de Cristo son recompensas eternas. Del punto de vista del mundo, Moisés fue tonto. Tenía todo. Posición, riquezas, fama, todito. Todos los deseos estaban en su mano. Y escogió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Qué es eso? Tonto, ¿verdad? Sí, para el mundo es tonto. Pero para los que entienden un poquito más, que tienen la información de la palabra de Dios, ¿qué dice aquí en el versículo 26? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros del egipcio, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El punto es el galardón de Dios. Son cosas eternas. Permanecen para siempre. No hay fin de esas recompensas. De esos galardones. Esos regalos de Dios. Esas promesas de Dios. Pero las cosas de este mundo, momentarios. Sí, ganamos bastante plata para comprar un carro y lo compramos nuevecito y en unos años ya no sirve para nada. Sí, la gloria de los carros es momentario. Sí, nos creemos cuando estamos manejando el carrito nuevo. Pero ya no queremos ser vistos cuando ya unos años después que ya no está funcionando bien, ¿verdad?
Aquí Moisés tomó una decisión. Mejor es sufrir, porque Dios paga mejor que los placeres momentáneos, esa paga del mundo. Sí, es momentario, pero las consecuencias y la paga después, fatal. Sí, muchas promesas de cosas buenas, pero a la final no da satisfacción. ¿Quiénes son los que se están matando? Suicidándose. Los ricos. Quieren todo y no están satisfechos con eso. Dale gracias a Dios que eres pobre, porque tienes deseo de llegar a ser rico y eso te mantiene con vida. Pero ya los ricos tienen todo y no están satisfechos con sus vidas. La historia nos demuestra. Nada más los cantantes famosos y grandes destruyen sus vidas con drogas y todos los vicios del mundo. Se destruyen. Y a la final se matan. ¿Por qué? Tienen todo, pero no están satisfechos. El problema es que no tenían la información que Moisés tenía. ¿Dónde estaba puesto la mirada? En la galardón de Dios. ¿Y a dónde se aprende del galardón de Dios? De su palabra, ¿verdad? De sus promesas que Dios promete dar. ¿No es así? Pero la mayoría de los cristianos son ignorantes. Escogen los placeres momentáneos. ¿Por qué? Porque no saben de todas las bendiciones de Dios. ¿No tienen la paz de Dios? ¿No sienten la presencia de Dios? ¿El amor de Dios? Puedo seguir mencionando cosas. ¿Por qué? Ignorancia de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere dar. ¿Por qué? Porque están escogiendo malas decisiones en sus vidas. En vez de buscar lo bueno en la palabra de Dios y de parte de Dios, estamos buscando lo vil. Pero ¿sabes qué? Tienes poder para tomar una buena decisión como Moisés. De este momento y adelante, puedes tomar una decisión ahora mismo y desechar lo del mundo, del pecado, de Satanás, desechar todo eso y puedes decidir, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a servir a Cristo. Lo que no se podía antes, se puede. Tú tienes esa decisión y eso te hace dioses, hijos del Altísimo. Tú tienes el poder para determinar tu vida. ¿Cuál será la decisión tuya? Qué bueno que tenemos decisión. Yo puedo decidir para mí mismo. Yo no puedo decidir para ustedes. Lo siento. Si yo podría, yo lo hago, pero no puedo. Dios no quiere tomar las decisiones para ti. Él quiere que tú tomes las decisiones libremente con el conocimiento para que Él es glorificado de verdad. Nadie es glorificado por un robot. Tú lo programaste para hacer y decir y todo el resto. ¿Cómo actuar?
Dios no te ha hecho eso. Él te ha dado la libertad para decidir. Toma una buena decisión. Vamos a cerrar en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos libres, verdaderamente libres. Gracias por Cristo. Gracias que tú nos ayudaste a recibir, creer, clamar y obedecer al Evangelio. Y de eso, de verdad, somos libres para tomar buenas decisiones, andar en una vida que no se nos permitió antes, andar en tus caminos, andar en tu gloria. Líbranos de lo malo, guíanos en tus caminos, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.